a María Rosa. María Rosa, bienvenida a Mañanas de Radio. Mi nombre es Adriana, Daniel Godoy, y con David en el equipo de la 1013. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. Buenos días, muchísimas gracias, muchas gracias. Un gusto. Y bueno, un placer poder hablar un ratito con ustedes. Mi vida, no, para nosotros es un gusto, un placer, y sobre todo en esta necesidad de poder compartir con su familia. Bueno, Dani más de una vez nos ha contado al aire lo que significa para él Wenceslao Pedernera. Conocemos su historia, su vida, los lazos que han unido con Wenceslao en Sañogasta, pero para aquellas nuevas generaciones, María Rosa, que no han conocido a tu papá, ¿qué nos puedes contar de él? ¿Qué les puedo decir? Yo como hija tengo el mejor recuerdo. Para mí fue el mejor papá, lo mismo que para mis hermanas. Nos inculcó de chicas el bien hacia los demás, la solidaridad por sobre todo, el ser amable, el no ser mal educados con nadie, principalmente con la gente mayor. Bueno, nos inculcó muchos valores él, más allá de que si él era un hombre de poco hablar, acá en casa con nosotros era un poco ya más, o sea, distinto. Claro, lógico. Por eso nos interesaba tanto dialogar contigo o con Coca, tu mamá. Porque Sí. el hombre cambia, indudablemente. Cuando está en su función, en su trabajo, es diferente en su vida familiar, o quizás podemos descubrir esas aristas distintas en su personalidad. Y qué mejor que hacerlo contigo o con Coca, ¿verdad? Que estuvieron con él. ¿Cómo era con los vecinos? Vos me decís que era un hombre en realidad callado, pero muy servicial y respetuoso. Así se lo recuerda, ¿verdad? Sí, porque él no se fijaba la hora ni el día de si tenía que salir a llevar a alguien, por ejemplo, enfermo, que en ese entonces era sí o sí a Chilecito. Él no se fijaba si eran las 3, las 4 de la mañana, él se levantaba y salía, y si era frío o calor, como fuera, él iba, él estaba siempre, fue muy predispuesto para hacer servicio, porque fue su vocación fue el servicio. Claro. ¿Vos recordás algo del asesinato? Todo. ¿Qué pasó? Todo, porque yo tenía 13 años en ese entonces, y bueno, las cosas que son trágicas, yo pienso más con un ser querido, te marcan a fuego de por vida. Entonces hay algo, eso no, por más que quieras olvidar, es imposible. Se mitiga nada más un poco el dolor, pero nada más, es imposible de olvidar. Vos, esa edad, yo veo una foto que fue publicada y se repite a lo largo de los años, creo que es tu mamá la que está con un pullover rojo, tu papá. ¿Estarías vos con un perrito? Sí, yo salgo con el perrito, sí. Mi vida. Y mis dos hermanas. Tal cual, una con un enterito rojo y una chiquitina con... Claro, ella, la de enterito rojo es mi hermana Susana, que ella vive en la capital, y bueno, y Estela es la más chiquita. Rosita, y bueno, claro, ya eras una adolescente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa noche... ¿Usted se refiere a lo que sucedió esa noche? Sí, mi amor. Eran como las 2:30, 3 menos cuartos de la madrugada del día 25. Golpean la puerta y, para colmo de males, la luz de la galería se encendía de afuera. Entonces, claro, habían encendido la luz y lo nombraron a él por su nombre. Entonces él se levantó confiado en que era alguien que buscaba para que lo llevara a algún lado, que necesitaba alguna cosa. Entonces se levanta y abre la puerta y bueno, no tuvo tiempo a nada. Ahí le entraron a tirar los tiros, cae él acá en el comedor de la casa
y encima de que cae baleado, lo patean en el suelo. Entonces, ¿cómo es que se llama? Gritaba él, mi mamá, todo esto, ya pudo salir a pedir auxilio a unos vecinos de enfrente de la casa, y bueno, salimos nosotras del dormitorio, las tres hermanas, porque sentíamos el ruido tan espantoso que no sabíamos qué pasaba dentro de la casa. Yo alcancé a ver a alguien asomado en la puerta del dormitorio que nos miró. Estaba con una campera cuello alto, entonces no se podía ver bien la cara. Claro. Entonces, sale y yo salgo corriendo agarro a mis dos hermanas más chicas, salgo corriendo al comedor y sentía los gritos de mi padre. Entonces yo le pregunto, porque no la veía a mi mamá, cuando veo que mi mamá ya venía corriendo con uno de los vecinos, que lamentablemente esos vecinos ya no están. Y entonces yo me abrazo fuerte a mi mamá, porque claro, veía ese cuadro tan fuerte y no sabía qué es lo que había pasado. Mi mamá tampoco, porque ella salió por la puerta del fondo cuando vio que ella alcanzó a ver por la ventana del dormitorio 3 tipos encapuchados y con las armas en las manos. Entonces, cuando entró mi mamá, le dice, Coca, le decía, andate de acá de la casa, volvete a Mendoza, agasá las nenas y volvete a Mendoza, le decía él. Entonces, le decía, no guardes rencor a nadie, le decía, no odies a nadie. Entonces mi mamá le dice, pero ¿quién fue, Güense? Decime, ¿quién te hizo esto? Le decía a mi mamá. No, dice, lo único que te digo es que perdones, que no guardes rencor, le decía él. ¿Eso le decía a tu papá? A mi mamá. Antes de morir, antes de morir. Sí, estaba tirado en el suelo. Esas palabras quedan... Sí, me imagino, María Rosa, me imagino. Perdón. No, mi amor, perdón no. Quedan grabadas muy, que te marcan para toda la vida. Perdón te tiene que pedir la sociedad, el mundo, por haberte dejado sin papá y por una historia increíble que tuvo nuestro país. No pidas perdón, al contrario. Un hombre maravilloso que le decía a tu mamá que perdone cuando él quizás sabía quiénes lo estaban asesinando. Un hombre maravilloso. Por eso está en camino la beatificación, junto con Angelelli y con Murias y Longueville, claro. Sí. O sea, y lo trasladamos esa noche a Chilecito, al hospital, con la ayuda de otro vecino que consiguió una camioneta, y bueno, lo cargaron en la parte de atrás, pusimos un colchón y lo cargaron ahí, lo taparon y bueno, y salir a toda velocidad, llegando a Chilecito ya a la entrada, la policía de entrada de Chilecito, y había ya policía que le hacían seña que pasara, porque el policía de acá, Sañagasta, alcanzó a avisar lo que estaba pasando. Bueno, cuando llegamos al hospital era un almácigo entre policías y gendarmes que no entendíamos nada. No sabíamos por qué. Entonces lo entran a mi papá a una sala, mi madre ayuda a la enfermera a cortarle el pijama con una tijera y nosotras estábamos así en un pasillo frente de esa sala mirando, y cuando yo siento que venía gente corriendo, entonces cuando yo miro así eran gendarmes con armas largas, llegaron a donde estaban, nos encañonaron y nos atracaron contra la pared, a mí con mis 2 hermanas chiquitas,
yo 13 años, 7 la del medio y 5 la más chica, como si hubiéramos sido los asesinos de mi papá. Por Dios. ¿Y vos reconociste después a esos gendarmes? No los vi yo nunca más. Ahí no los vi más, porque después nos trasladaron a una salita de ahí del hospital, acompañadas por fuerza policial, y le dicen a mi mamá que quedaba detenida, incomunicada con nosotras 3, y nos metieron a esa piecita, habían 2 camitas, y bueno, en una cama estaba mi mamá con una de mis hermanas, en la otra yo, y nos pusieron un policía a los pies de cada cama, o sea, 2 policías adentro. La puerta cerrada, y afuera tienen, no sé cuántos habrán sido, pero eran más de 10. Como si nosotras hubiéramos sido las peores delincuentes, no sé. Qué terrible. Y todo era por esta cuestión política que se daba en Argentina, que iba contra quienes hacían el bien en Sañogasta. Porque mi papá había formado una cooperativa de trabajo, y en aquel entonces hablar de cooperativismo era como una mala palabra, una ofensa, no sé. Y como trabajaba con Angelelli, entonces ya habían empezado a querer callar a Angelelli, y bueno, lamentablemente le tocó a mi papá, después de los 2 curitas de Chamical, que ellos también trabajaban con Monseñor Angelelli. ¿Qué era lo que había ocasionado tanto odio contra Angelelli, Longueville, Murias, tu papá? ¿Qué era lo que tanto les dolió, les molestó? ¿Qué trabajo hacían? Yo pienso que era de evangelizar, y aparte de eso, de hacerle ver a la gente de que podían luchar para salir adelante sin estar oprimidos por aquel entonces, es lo que yo recuerdo que se decía, no porque haya tenido esa noción como ahora cuando uno es grande. La opresión que vivía mucha gente a causa de los grandes feudales, de un gobierno que no sé, que hacía la vista gorda a muchas cosas, de la mucha miseria de la gente, todas esas cosas. No me explico si eso causó tanto daño a alguien o tanta ofensa a algún terrateniente, que no sé, no tengo esa... Y sí, poner el oído en la gente, eso ocasionó tanto odio. Sí. Eso era, y tu papá también lo practicaba. Exactamente, sí, pero los callaron a ellos hace 42 años, pero lo que es la vida y lo que es Dios, quisieron callarlo, pero esto de los 4 mártires de acá ha trascendido fronteras, y entonces yo quisiera preguntarles de frente a ellos, lo callaron en aquel entonces, y ahora ¿cómo los van a callar? Imposible. Aparte están ustedes, la historia viva de lo que fue Wenceslao. ¿Y los restos de él a dónde están ahora, María Rosa, que lo trasladan a la capilla? Llegan esta tarde a partir un rato antes de las 16, acá a mi casa paterna. Acá lo vamos a tener un rato más, la última despedida. Y de allí lo llevan a la capilla, ¿verdad? Sí. ¿Y él, la última despedida es la que fue su casa. Claro. Sí, mi amor, como corresponde. Y bueno, y de ahí ya queda definitivo en la iglesia Sagrado Corazón de acá de Sañogasta, que esa fue su iglesia, él siempre decía, la iglesia Sagrado Corazón es mi iglesia, es mi casa, decía él, porque él amaba
lo mismo que la iglesia de la calle, porque tan bonitas las dos iglesias. Y él llamaba a Sañogasta de tal manera que se ve que quiso dejar sus huesos acá. Quedó trunca su labor, pero al quedar su cuerpo, su legado, pienso que debe estar contento. Y vaya que sí, y seguramente sí. Su obra nunca quedó trunca, creo, al contrario, le quitaron la vida, pero no ese camino que hizo y las huellas que dejó. Si uno mira después de 42 años, Sí, lo estamos sí, recordando, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Y a las 17 va a ser la misa acá en la capilla. Así que, bueno, a las 16 es el traslado de su resto a la capilla y ahí ya queda definitivamente. Y el sábado, bueno, ya es lo tradicional de todos los años con el locro comunitario a la 1 de la tarde. Uh-huh. Es lo que nos han dicho, así que, pero hoy el día especial, porque hoy es el aniversario de él, es el traslado de sus reliquias, sería a la iglesia. ¿Y tu mamá cómo está? Ella está un poco nerviosa, porque claro, mi mamá tiene 78 años casi. Uh-huh. Es volver desde el día 19 estamos con muchos sentimientos encontrados, con con muchos nervios, porque es volver a revivir todo tal cual fue esa vez, no todo tan exacto, pero de volver a tenerlo a él acá, de sacarlo de un lugar que, bueno, uno ya se había acostumbrado a que todos los años uno iba o cada tanto iba ahí a rezarle, a pedirle, en fin. Y bueno, y esto que está sucediendo ahora es como que de ser una bendición, un orgullo, es como que todavía no sentamos los pies en la tierra. No sé si y claro, me está explicando. Sí, mi amor, pero cómo no. Sí, porque uno se va poniendo en tu lugar. Claro, en esa piel y en esa historia, ¿cómo no? Aparte estamos hablando de hace 42 años atrás, un lugar como Sañogasta, que si hoy es un lugar pequeño dentro de lo que es el contexto nacional o mundial, para que sucedan estas cosas, digo, ¿no? Sí. O sea, sí. Uno se imagina hace 42 años atrás. Claro, No se imagina un Sañogasta diferente, distinto. Hoy tenemos, bueno, construcciones, lugares que se han vendido, un poco más de turismo, pero Rosita, me imagino hace 42 años atrás, era un pueblito. Claro, sí. Y que haya habido tanta hazaña, tanta maldad contra alguien que lo único que hacía era hacer el bien. O sea, es increíble, es increíble. Increíble la historia, bueno, lo que ustedes han vivido y la forma en la cual tu papá también le pedía a tu mamá que perdone. O sea, un hombre entregado indudablemente al bien. Sí. No había lugar para el daño, en él todo era bueno. Y esto que contás nos pone nuevamente en contexto de lo que fue el inicio de la dictadura en el país. Sí, porque fue ese mismo año, fue el 24 de marzo, ¿no es cierto?, el golpe militar, y bueno, en julio fue todo, julio y agosto fue todo lo que se vivió de terror acá. Fíjese que mi hermana Susana tiene, la edad que ella tiene ahora actualmente, pero ella también se acuerda de casi todo. Mi hermana Estela es muy poco lo que se acuerda, porque era la más chiquita, claro. Pero sí, lo que más la marcó a ella era de verlo a él acá tirado y cómo gritaba de dolor. Y hay otras cosas que se ve que su mente habrá bloqueado, en fin, porque era tan chiquita, y el mismo miedo, pienso yo, de que a una persona
psíquicamente la puede bloquear. Lógico. ¿Cuántos tiros le dieron a tu papá? Y tiene que haber sido más de 10 tiros, porque, o sea, en el cuerpo de él, Sí. tiene que haber tenido más de cuatro impactos. A nosotros nos dijeron que habían sido 9, pero ahora cuando sacaron sus restos, bueno, no tengo informe yo de los forenses, pero sé que eran más de 3 impactos. Claro, que tenía huesos de la pierna con orificios de bala, en un omóplato, las costillas estaban rotas del lado derecho, pero no era por impacto, sino de la forma en que estaban rotas. Dijeron los forenses que era porque él seguramente había sido pateado en el suelo. Eso también es terrible. O sea que después de los tiros encima lo patearon. Y sí, porque gritaban acá adentro como que era algo que hacían, como que se vanagloriaban ellos con lo que estaban haciendo, porque eran gritos así de júbilo, no sé, una cosa así lo que hacían. Claro. Como que toma, esto es para vos, te lo mereces. Exactamente, una cosa así. 42 años del asesinato de Wenceslao Pedernera y hoy lo estamos recordando. ¿Y tu vida cómo es, María Rosa? Contanos. Bueno, yo estoy casada, vivo en Mendoza. Yo estoy radicada allá. Tenés la tonadita. y bueno, yo vengo todo, o sea, cada 3 meses, 4 meses yo vengo para estar con mi mamá, darle una vuelta a ella, ayudarle también a mis hermanas en que ellas nos turnemos para venir a darle una mano a ella. Y bueno, entonces yo vengo, me estoy a veces un mes con ella, ya me vuelvo, y ahora llegué el mismo día 19 porque yo quería estar sí o sí presente y bueno, me he quedado pienso que me voy a quedar hasta mitad de agosto para acompañar a mi mamá hasta que ya ella quede más tranquila, quede más, que ya pase todo esto, porque nos están haciendo entrevistas todos los días y ella por ahí no escucha muy bien, entonces me hace hablar a mí. Claro, lógico. Así lógico. Que... Es que no es para menos, es una historia tan conmovedora como escribe Omar Barberis, impresionante y conmovedora, porque sos la palabra viva de tu papá y la historia viva de lo que nos queda y sobre todo de saber de todo lo que significa el recuerdo desde la historia y desde el mejor lugar, porque él lo que hizo fue eso, compartir desde el mejor lugar. ¿Cuántas enseñanzas le habrán quedado, no? De haber conocido a Angelelli y a los curitas. Sí. Y yo tengo el orgullo de contar de que Monseñor Angelelli ha jugado con nosotras siendo chicas. ¿Ah, sí? Sí, entonces eso es algo, es un recuerdo tan bonito, tan preciado que yo pienso que no son muchos los que tienen un recuerdo así. Me dicen en un mensajito, hermosa nota, felicitaciones, grábenla por favor, quisiera compartirla. Pregúntenle qué opina de los ex policías de esa época que están presos en Chamical y si alguna vez algún gobierno pudo ayudarla a ella y su familia víctimas del proceso con algo. No. Mi mamá luchó después de que pasó todo esto, que volvimos otra vez acá a la casa, después de 8 meses. Mi mamá luchó solita, a brazo partido, para sacarnos adelante, darnos estudios y terminarnos de criar a las 3 hijas. Pero no. Y a los policías que estuvieron en ese entonces, que si yo supiera de que era justo uno de ellos el que le tiró a mi papá, me gustaría mirarlo a la cara, a los ojos.
y de preguntarle si él tuvo la dicha de poder criar a sus hijos, si tuvo la dicha de poder disfrutar de un nieto, si él pudo tener la dicha de aconsejar a un hijo a medida que iba creciendo, porque él a mí me lo quitó, a mí me lo impidió. María Rosa, te mandamos un abrazo enorme, te acompañamos indudablemente. Esta es una historia que recorre el mundo y que vos puedas haberla contado con tanto amor nos hace saber que estamos aquí para esto, ¿no? Para poder conocer estas historias que son definitivamente historias de nuestro lugar, de nuestro departamento, y que algunas veces con la vorágine de las noticias van pasando, y si bien siempre están presentes, pero bueno, hoy más que nunca. Te abrazamos con amor desde aquí y gracias por estos minutos que nos regalaste, tan valiosos por cierto. Muchísimas gracias, muchas gracias por habernos permitido de que, bueno, poder charlar un ratito con ustedes. Y yo a Daniel Godoy lo conozco de pibe chico, así que hace muchos años que no lo veo, pero tengo buenos recuerdos, así que un abrazo grande para él también, un beso grande para usted. Gracias. Y bueno, y como vengo diciendo, esta beatificación de mi papá se la dedico a todos los Wenceslaos que puedan haber en La Rioja, en el país y en el mundo entero. Un abrazo grande, María. Seguramente Daniel te irá a ver, ya que te quedás hasta mediados de agosto. Justamente hoy tuve que viajar a La Rioja, pero es un tema permanente que tiene siempre. Cada vez que hablamos de Wenceslao o de lo que fue la dictadura, él siempre los recuerda con mucho amor. Sobre todo porque nos decía ayer y nos contaba de la amistad que había entre su papá y tu papá. Sí, se conocían, sí. Y esta mañana vino la mamá de Daniel acá a mi casa. Claro, Dorita. Sí, vino, así que yo hacía muchos años que no la veía, pero apenas nos vimos, nos reconocimos, así que sí, nos abrazamos muy fuerte, sí. Y sí, bueno, sí, viste las vueltas de la vida, ahora él tiene una radio. Y por eso también tenemos tan cerquita tu historia. Gracias otra vez, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Y muchas seguramente, gracias. Bueno, de aquí en más estaremos en contacto porque esta historia no termina, al contrario, se va camino a la beatificación, así que habrá muchos momentos más y muchas charlas seguidas. Gracias, María, hasta siempre. No. Muchísimas gracias. Nosotros estamos abiertos para conversar con ustedes el día que quieran. Gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes.